Ya, ya, sí, ya. Buenos días, nuestro tema de exposición es fosforilación oxidativa y los integrantes de este grupo es Daniela Flores, Jean Paul Zambrano y Elizabeth Encarnación. Antes de comenzar la exposición voy a dar un tema importante que es para qué necesitamos el oxígeno. Tú, al igual que muchos otros organismos, necesitas oxígeno para vivir. Si una vez has tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo, ya sabrás que la falta de oxígeno puede hacer que te sientas mareado, incluso hasta te puedes desmayar. Y una falta prolongada de oxígeno puede causar la muerte. Pues resulta que la razón para la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esa molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados, la cadena de transportes de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transportes de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente de electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar la ATP. Entonces, ¿qué tiene que ver el oxígeno con todo esto? El oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir electrones, como cuando una persona no respira suficiente oxígeno, por ejemplo, la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quimiosmosis no sintetizará la ATP. Sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo de tiempo. En este artículo estudiaremos a profundidad la fosforilación oxidativa y veremos cómo es que proporciona la mayor parte de energía química disponible que usan las células. Fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Los pasos claves de este proceso, mostrados de manera simplificada en el diagrama anterior, incluyen 1. Entrega de electrones por nicotinamida, adenina, dinucleotido y flavin, adenin, dinucleotido. Son los acarreadores de electrones, nicotinamida, adenina, dinucleotido y flavin, adenin, dinucleotido, reducidos en otros pasos de la respiración celular. Transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transportes. En el proceso se convierten en nicotinamida, adenina, dinucleotido y flavina, adenin, dinucleotido, que pueden ser utilizados en otros pasos de la respiración celular. 2. Transferencias de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, que libera la energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera de la matriz hacia el espacio intermembranal. Ese bombeo establece un gradiente electroquímico. 3. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transportes de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógenos para formar agua. 4. Síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP.
La importancia. En este proceso de transferencia electrónica es donde se producirá un fuerte desprendimiento energético aprovechado para la formación de enlaces de alta energía en forma de ATP. La fosforilación oxidativa se define como la forma de ATP generada por la transferencia de electrones. Lugar de la célula. La mitocondria en su membrana interna es el lugar de la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa. El transporte electrónico mitocondrial y a la fosforilación oxidativa son los mecanismos que utilizan los organismos aeróbicos para sintetizar ATP a partir de moléculas orgánicas reducidas.